Buenos días, muchas gracias, Antonio Garamendi, por recibirnos a la Fundación Comunicando Futuro Alejandro Echevarría, en un tema en el que nuestra fundación es la primera que se ha creado en exclusiva. Nuestro fundador tenía esa obsesión, dentro de muchas otras iniciativas que hizo a lo largo de su vida, pero tenía esa obsesión de que la desinformación es uno de los males de nuestros días, no solo en el mundo del periodismo y la comunicación, sino en nuestra sociedad en general. Por eso estamos hoy aquí en COE. Alejandro Echevarría decía que una sociedad bien informada es una sociedad mejor. De eso no cabe duda y todos lo sabemos. Y la desinformación, como decía, es un mal, por llamarlo de alguna manera, que incluso el Foro de Davos lo ha calificado uno de los principales problemas de la sociedad, como puede ser la pobreza infantil, ¿no? O el cambio climático. En la COE y desde la COE, ¿cómo se vive en el mundo de la empresa? Hace poco, antes del verano, intervenía en la presentación del informe Tendencias informativas para luchar contra la desinformación de Prensa Ibérica, con objeto de los premios de la Fundación a la Fundación FAD Juventud. También realizó declaraciones en ese entorno. ¿Es realmente la desinformación para el mundo empresarial también un problema? Bueno, a mí lo primero que me gustaría es agradecer a la Fundación, ¿no? La posibilidad, ¿no? de participar con vosotros en un tema tan importante. Y para mí, yo sí me gustaría poner en valor la imagen, el referente, que para mí lo ha sido siempre, de Alechu. Para mí ha sido un referente, y voy a dar solo un dato. Cuando yo fundo los Jóvenes Empresarios del País Vasco, porque creo que era un momento necesario, una de las pocas personas a las que fui a hablar y acudir y le planteé, oye, fue al hecho, y toda mi vida en el ámbito de las asociaciones, no profesional, pero sí en el ámbito de las asociaciones, pues siempre hemos tenido una relación muy, muy cercana, muy estable, porque realmente era una persona excepcional. Entonces, lo primero yo es rendir un homenaje muy, muy, muy sincero, y lo sabe Alechu hijo, lo sabe la familia, lo saben los que me conocen. De ese reconocimiento que yo creo la sociedad tiene que tenerse con Alechu y con lo que él ha hecho como empresario y como empresario del sector de las telecomunicaciones. Y es cierto que posiblemente uno de los principales problemas que yo creo que en estos momentos hay, y yo, por ejemplo, efectivamente también participo soy patrono de la Fundación FAT, etcétera, es exactamente lo que es la palabra desinformación. Le llaman bulos, le llaman fake news, etcétera, y realmente es un dato brutal. Y hay datos reales de Estados Unidos de una mala información, de una caída en bolsa de 170.000 millones de euros, que pasó hace pocos meses, o datos también de otra agencia americana que dice que anualmente se pierden en orden de 70.000 millones de dólares, en este caso en Estados Unidos, como consecuencia de datos de desinformación. Porque además, nos guste o no nos guste, cada día la información se ha comprimido y realmente la gente, vamos a decirlo, no lee. Lo que significa es que falta el espíritu crítico realmente, que es lo que nos preocupa a todos, el espíritu crítico sobre las cosas. Y es, oiga, mira esto, y toma una opinión. No tengáis incluso ya un medio propio, ya con la propia inteligencia artificial, de que van a decir lo que a mí me gusta. Es decir, yo creo que es el error, y algo que está llevando en muchos casos a la polarización y a la radicalización de las sociedades a nivel mundial. Y yo creo que eso nosotros, en este caso las empresas, pensamos, y por poner el ejemplo de España, pensamos que la mayoría de la gente está en este espacio, pero es que precisamente nos mandan los extremos. Y muchas veces porque precisamente esos mensajes de polarización son los que la gente compra. Yo creo que es una obligación en nuestro caso de poner en valor lo contrario, trabajando precisamente para que eso no pase. Y por eso yo creo que es una iniciativa muy importante, realmente, la de la propia Fundación Alejandro Echevarría, pero Alecho Echevarría en este caso, ¿no? Sí, seguimos el legado de nuestro fundador. A todos los que le hemos conocido, convivido y trabajado con él, nos ha marcado, ¿no? Y esa es nuestra gran meta, estar a la altura, ¿no? Entonces, yo lo que decía, y se ha referido a ello, el problema de la desinformación, y algunas de sus declaraciones ha hablado también de sobreexposición a la información, ¿no? Que el hecho de circular un montón de informaciones erróneas o no del todo ciertas o sesgadas, pues genera en el mundo, en concreto en el sector empresarial, desconfianza o crisis de reputación. Evidentemente esto, como decías, se traduce en un factor negativo, ¿no? Por eso insistía en si también es uno de los problemas cuando a lo mejor a los ciudadanos se les habla del mundo empresarial, todo el mundo dice los problemas, pues el salario mínimo, la reducción de jornada, pero en otro ámbito
también es la desinformación un problema, ¿no? Contra el que a lo mejor el mundo empresarial tiene que también tomar un camino, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, pero fíjate, hay un dato importante. La Fundación Edelman, que es muy importante y que hace los informes, ¿no?, sobre la situación y la percepción de las personas con respecto a instituciones. El último informe Edelman en España, que hace en España, es curioso, pero a las empresas nos pone un 7 o un 8. Curiosamente, a la clase política creo que es un 3 Sí, y a la política un 2, o al revés. A veces se dice, no, nos miran mal, pero yo tengo que decirte, y mi sensación cuando salgo a la calle es que si transmites con sinceridad las cosas, si eres creíble, la gente las entiende, puede entender o no estar de acuerdo contigo. Y hoy en día, y en ese propio informe Edelman, uno de los mayores espacios donde la gente confía es en su empresa y en sus jefes. Es una cosa curiosa, porque parece que es lo contrario por lo que oímos. ¿Y por qué? Pues porque no hay como repetir, no voy a decir una mentira, pero eso voy a decir un cambio un poco sobre las cosas para que la gente parezca que es eso, no como insistir cuando hay campañas de comunicación, que parece que las hay permanentemente, para que pase eso. Y luego, bueno, pues sí es verdad, yo tuve la oportunidad en su día de ser presidente de un medio de comunicación, y cuando los periodistas, muy irónicamente, me decían, pero esa frase que tenés que decir, que la verdad no te impida un gran titular. El que, no te eso, gran que eso también a veces se dice. Es verdad que nosotros tenemos que tener una parte activa, que es lo que las empresas tienen que ser conscientes, las organizaciones empresariales lo somos también, de que no podemos decir estamos expuestos y no tengamos una parte activa en esa exposición. Y yo creo que en eso hay planteamientos que tienen que ser de prevención, también tecnológicos, tienen que haber planteamientos de transparencia. Yo creo que es fundamental la transparencia, es decir, cuenta tú lo que eres para que otros no cuenten lo que no eres, por tanto es fundamental la transparencia. Nosotros en CEBEL lo hacemos, yo es una de las áreas que creo que es muy importante que tenemos que hacer en este caso, en nuestro caso. Y yo creo que hay una tercera pata que también es fundamental. Colaboremos. ¿Y a qué le llamo colaborar? Colaborar significa estemos con los que nos ven y lo que nos refleja lo que decimos. Es decir, estemos con la prensa, estemos con los medios de comunicación y tal, y aprendemos de ellos, ellos nos vean, nos conozcan, porque yo creo que esa también simbiosis, ese intercambio, también ayuda a que precisamente esto no pase. Es decir, porque muchas veces parece como que había que estar al margen, y sin embargo yo creo que consiste en estar en una colaboración permanente, insisto, con transparencia y también con una prevención, porque las nuevas tecnologías han sido muy disruptivas y han cambiado radicalmente lo que es la propia comunicación, que yo creo que todavía estamos en pleno proceso de saber qué es lo que va a pasar, y donde yo creo que uno de los planteamientos principales es la ética y cómo va a entrar la ética. A mí hay una cosa que me ha parecido muy interesante, es el nuevo Papa, el nombre que se ha puesto, porque es León, y el anterior León fue el que dio el espacio a todo lo que era la revolución industrial. Y curiosamente este ya ha anunciado que hay que ponerle espacio de humanidad, de ética, de moral, a lo que es la revolución digital, que es, yo creo que es muchísimo más potente que la propia revolución que hubo. Sí, que estamos empezando, ¿no? Sí, por Ya tanto, yo estamos. creo que es que estamos en un lío donde la colaboración entre todos es fundamental, y por eso también es muy importante todo el trabajo, en este caso de la Fundación vuestra, de la Fundación FAT, o sea, de todos los espacios que realmente estamos trabajando intensamente en esto, y pues lo digo porque lo vivimos y lo sufrimos. Sí, en esa unión, ¿no?, y esa transparencia, las empresas, bueno, desde hace tiempo, los planes de política de responsabilidad social corporativa se han enfocado mucho a cuestiones importantes, ¿no?, importantes en la vida del ciudadano, ¿no? Pues hablamos de la igualdad, hablamos del medio ambiente. También hablaríamos entonces, en ese caso, de desinformación, a ese mismo nivel de implicación. Bueno, es que es fundamental, porque es que si realmente estás en otras materias, para empezar, la RSC tiene que funcionar si te la crees. Yo creo que ese es un dato que es importante, que yo creo que afortunadamente ya la sociedad se la va creyendo. O sea, es decir, que lo primero, te lo crees. Pero también es verdad que si estás actuando de una forma seria, de una forma diligente, es que, hombre, lo mínimo que tienes que pedir en la propia gestión es que eso que estés contando sea transparente, por eso tienes que contarlo, y por otro lado, que te entiendan lo que dices. Por tanto, si eso se distorsiona, realmente estás jugando en otra parte del partido de forma muy poco
eficiente. Es decir, primero es interesante para las empresas que no haya desinformación, o sea, no les interesa, pero por otro lado es verdad que es una gestión ante la sociedad fundamental colaborar para que no haya desinformación. O sea, yo creo que ese es el tema y las empresas, en muchos casos, lo comentábamos antes, sufren ataques directos de desinformación donde es fundamental que la comunicación esté presente, pero no consiste en llamar a última hora a alguien para que te defienda, consiste en tenerlo integrado desde el comienzo. Ese yo creo que es un poco la clave del cambio, en este caso, que también, lógicamente, se tiene que incorporar en la responsabilidad social corporativa. Pero es que yo diría que no solo eso, sino que es que parte de la gestión de la empresa. En esa gestión y otra pata, por así decirlo, de la comunicación, que es muy importante en el mundo empresarial especialmente, es la comunicación interna, ¿no? O sea, nosotros siempre decimos que el mejor vendedor de una empresa es el propio trabajador. Un trabajador contento es quien mejor puede vender la empresa, ¿no? Dentro de esa comunicación interna, sería bueno o se podría plantear o se ha planteado ya o lo desconozco, pero hablamos de la creación del espíritu crítico cuando el premio a Paz Juventud es un trabajo con la juventud para esa creación de espíritu crítico, ese manejo de las tecnologías, ese saber distinguir las fuentes, ¿no? Sería interesante o sería posible, o a lo mejor se está haciendo ya, como digo, en comunicación interna también esa labor de creación de espíritu crítico, de lucha con la desinformación. El planteamiento de lo que es la gestión está cambiando, pero está cambiando porque las personas estamos cambiando también, las nuevas generaciones van cambiando, estamos en el siglo XXI. La gestión interna, vamos a llamarle, de las empresas no es tan vertical, no es tan estanca, es mucho más horizontal, es mucho más compartida. Y esa gestión o liderazgo realmente lo es no porque tú dices que eres el jefe, sino porque los demás ven que tú lo eres. Es decir, es la famosa autoritas o potestas, ¿no? Es decir, o sea, realmente lo importante es autoritas. Es decir, yo creo que, y eso pasa por la información. O sea, eso pasa por esa transparencia en la información. Yo suelo decir, hay que entender la frase, que es fundamental trabajar divirtiéndose. O sea, que eso es querer tu trabajo, que te lo valoren y tal. Y para eso es verdad que es fundamental que haya canales para que no haya interruptores que rompan, en muchos casos, cuál es la estrategia de la empresa. Pues digo que es más horizontal. Nosotros en este caso, o sea, aquí en COE tenemos proyectos permanentes con los trabajadores, con toda la gente de la casa. Trabajamos muchos con Fábrica, que es, ¿no? Lo conocéis de Guipúzcoa, el proyecto guipuzcoano. Hemos programado muchas actividades, como fueron el Camino de Santiago, donde montábamos grupos diferentes para que fueran un par de etapas. Es decir, donde gestionamos a las personas, cuidado, Sí, cuidado cuando termino la gestión de las personas, que sí. ya no me ha gustado el término, Bueno, pero entienden lo que quiero decir, para que todo el mundo se sienta implementado, implicado en este caso en la organización empresarial, ¿no? En este caso en la COE. Y para eso vuelvo a lo mismo, transparencia, información, y no consiste que tiene que opinar, cada uno tiene su responsabilidad, pero es bueno que ese conocimiento es el que la gente las órdenes las entiende o el plan estratégico lo entiende, porque además ha colaborado en él. Y eso es intentar también que los departamentos entre ellos también no sean estancos, lo que decía, sino que confluyan. Yo creo que ese es el espíritu de gestión actual de las empresas y especialmente donde cuando haces luego y traes a un consultor y te lo mira, cuando haces o cuando funciona de esa manera, el nivel de satisfacción de las personas que trabajan en la empresa, que también la empresa es suya, pues realmente repercute de una forma muy positiva. Yo creo que es un poco en lo que hay que estar. Y ahí la mentira no existe, no vale. La mentira, me da igual, de abajo arriba, de arriba abajo, por los lados, se cae sola, precisamente porque es exactamente lo que impide que realmente todo esto fluya. Por tanto, por eso hay que ir haciendo temas proactivos y no solo de defensa. por resumir, de todo lo que hemos hablado, contra la desinformación, transparencia, eso es fundamental. O contra la desinformación también acudir a fuentes autorizadas o acudir a la fuente, ¿no? En el caso de la prensa, sí. No, y en general, digo, ante una noticia, un bulo, una fake news de una empresa, pues, ¿quién mejor que la propia empresa para...? Curioso, pero hay ¿No? veces, y eres periodista, hay veces que no hay que contestar. No, no, claro, Porque no, la no, gente dice, sí, ahí va, sí. contesta, esa famosa frase del excusatio non petita, accusatio manifiesta, también existe. Es decir, ¿cuántas veces te encuentras con una mala información
porque haya entrado y sin embargo dice, pero bueno, es que si contesto esto, Claro, pero le doy ya alas todavía tirando más. alas, Claro, no, pues ya no, dice no. que no, pero sí, y alguien, pues mira, ya he dicho que no, lo digo que estas cosas son complicadas, o te puede llegar a pasar, nosotros ya lo hemos vivido aquí, que te suplanten con la inteligencia artificial. Bueno, sí, es que ese peligro lo Y, tenemos ahí. y ese es un riesgo que A ver, ya a ha ver, pasado, a algunos periodistas ya lo han vivido, sí, sí, sí. yo he tenido algún caso y depende cómo se haga, cuidado, porque es que te lo puedes creer. Que estamos en el principio de esta revolución. Todavía no sabemos ni nos podemos incluso imaginar lo que vendrá, ¿no? Por eso hay que poner también, no las barreras, sí, cuáles son los espacios, y esto es un tema muy delicado de la Unión Europea. Yo ahí soy vicepresidente de los empresarios europeos y estamos trabajando de una forma muy importante porque hay, y yo creo que ese es el espíritu de Alechu, el espíritu de Echevarría, de que eso tiene que llevar bajo un planteamiento ético porque si no, tenemos un problema, pero un problema muy serio. Es decir, yo creo que es así, por tanto, yo creo, insisto en felicitar y en animar a la Fundación a que siga, porque parece que son cosas como que no pase nada o parece que son cosas accesorias. Y yo creo que a veces las cosas importantes son aquellas que no somos conscientes, pero son el paraguas, son la clave precisamente para que todo fluya y todo funcione. Y una de ellas es que las cosas funcionen con la verdad. Oye, te guste o no, pero que sea la que tenga que ser. Iba a pedir para terminar una última frase o un último consejo, un último mensaje desde el sector empresarial, desde el mundo empresarial, para esta lucha contra la desinformación, pero esta última frase de las cosas funcionan con la verdad parece que lo resume muy bien. Sí, hay una fundación que dice la verdad es lo que importa, ¿no? Y yo creo que es así. Y también es un homenaje a la verdad lo que importa, que es gente extraordinaria. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros.